nivel 2 del Sistema Nacional. ¿Tres? ¿Ahora? No, está bien. Licenciado en Astronomía por Facultad de Ciencia, para que vean que acá sí se puede hacer ciencia en Uruguay y estudiar. Y doctorado, el doctorado en Astronomía de la Universidad de San Pablo. Corregime, pero se dedica, según su página web actualmente, dinámica orbital de sistemas planetarios y cuerpos menores en el sistema solar, el satélite de orden de los cometas, cosas por allá lejos, Neptuno, etc. Resonancias orbitales y origen y evolución orbital de sistemas extrasolares. Bueno, tiene un montón de publicaciones, de charlas que podrán encontrar por allí por internet. Así que lo dejo. Bueno, muchas gracias. Diego. Yo tenía preparada una charla, tengo preparada una charla. Pero si ustedes quieren, vamos a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Hablar de fútbol, lo que sea. De cosmología. Sí, no, pues yo tengo un aparato. ¿Querés uno? No. Te traigo ya. No, ¿tenés para pasar? No. Lo paso con el dedo. ¿Querés que yo te lo pase? No. Yo tengo un montón de charlas sobre los planetas, galaxias, etc. Pero esta vez, por primera vez, hice una charla distinta. Hice especialmente una charla con ustedes. Distinta, que va más bien hacia las teorías científicas. ¿Cómo se hace una teoría científica? Porque probablemente ustedes tengan una visión un poco sesgada o idealizada de cómo es una teoría científica, que hay una hipótesis, hay una tesis, y entonces yo voy dando pasos y voy demostrando y demuestro la hipótesis, la tesis y todo. Bueno, en realidad la ciencia funciona distinto, o sea, es mucho más ensayo y error, cometer muchos errores, agarrar por caminos equivocados, y lo importante es ir reconociendo todos esos errores. Este es un ejemplo clarísimo, tiene que ver con la extinción de los dinosaurios. Que ustedes capaz que saben que bueno, fue un asteroide que vino y impactó la Tierra y destruyó la biosfera. Bueno, entonces vamos a ver eso un poco, pero antes, como decía Diego, quiero que quede claro que cualquiera de ustedes que quiera hacer una carrera científica lo puede hacer en este país de forma gratuita. Y, por ejemplo, bueno, mi sobrino vino a este liceo, ya es licenciado en matemáticas. Por acá seguramente hay en este momento varios egresados de este liceo que están haciendo la carrera, están facultados y hay egresados también. O sea que se puede hacer perfectamente. Una vez que egresan, si el país no les da oportunidades laborales, van a encontrar las puertas abiertas en todo el planeta. Es muy común que nuestros egresados se vayan al extranjero porque de pronto nos consiguen acá un lugar. Pero en el mundo hay oportunidades laborales por todos lados, o sea que si les interesa la ciencia, métanse en el tema y van a poder hacer una carrera por él. Bueno, vamos. Listo, rapidito. Ya empezó, vamos. Bueno, la parte 1 entonces es sobre, ahora funciona, sobre la tenía que poner el mouse. La teoría dice que viene un asteroide, bueno, ahí tenemos un cómic, ¿no? Donde hay unos dinosaurios explicando un sistema de defensa anti-asteroides, ¿no? Para proteger a la Tierra, y uno dice, esto es cortar una fortuna. Más o menos la discusión que hoy tenemos sobre la defensa planetaria. La teoría dice que viene un asteroide, ¿cierto? Y impactó la Tierra. Eso generó una nube de polvo que tapó la luz en la superficie terrestre, liquidó la fotosíntesis y bueno, una catástrofe biológica. Esto seguramente ustedes lo reconocen como el Cañón del Colorado. Y lo que llama la atención es que hayan sido erosionadas esas rocas por un río que hay, que está como, no sé, como 200 metros para abajo, 200 en la naturaleza. Es increíble, ¿no? Que un pequeño río haya podido erosionar esos terrenos
Pero eso no es lo más importante. Lo más importante de esta imagen es que eso es un terreno sedimentario, son rocas sedimentarias, pero son sedimentos uno arriba de otro. Y las rocas sedimentarias se van formando en los fondos de los océanos. Y esto es un desierto. Entonces, esto en algún momento debió haber sido el fondo de un océano. Y es justamente lo que nos dice la teoría de cómo evolucionó la corteza terrestre. Efectivamente, en esa zona había un océano, también había océanos por Sudamérica, en el norte de África, varios lugares que hoy son tierra emergente, en una época eran fondos oceánicos. En esos fondos oceánicos se depositan los sedimentos de los terrenos erosionados y grandes cantidades de sedimentos se van comprimiendo y terminan formando una roca, que después eso emerge y puede ser un desierto. Y esta era la época de los dinosaurios, ¿no? Era una época donde estaba dominada por estos grandes reptiles y las formas de vida comenzaron a proliferar en forma exponencial hace unos 500 millones de años. Al principio eran formas muy elementales, ¿no? Microorganismos, pero a partir de hace unos 500 millones de años ocurre lo que se llama la explosión del Cámbrico y empiezan a haber grandes cantidades de especies, familias o géneros, como quieran clasificarlo. Y también acompañado, este es el número de géneros en este caso, acompañado de extinciones, o sea, caídas brutales, ¿no? A veces son muy abruptas, hay muchas reconocidas y nos vamos a referir a esta, que es la que ocurrió hace unos 65 o 66 millones de años, es la que corresponde a la extinción de los dinosaurios, famosa por eso, ¿no? Entonces la historia de la vida está en estas capas sedimentarias, que hoy, en una época fueron fondos oceánicos y hoy están en las superficies de la corteza terrestre, todas distorsionadas por los movimientos tectónicos, ¿no? Igual vamos a poner en contexto que si ponemos, por ejemplo, la historia del universo en un calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el 1 de enero sería el Big Bang, el 31 de diciembre, la medianoche, es el presente. Entonces, en ese calendario, la extinción de los dinosaurios ocurrió el 30 de diciembre. Estamos hablando de algo que ocurrió ayer, digamos, en escala. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, sabemos que entre Marte y Júpiter, esta es la órbita de Júpiter, esta es la de Marte, hay una gran cantidad de asteroides, que se llama el cinturón de asteroides. Hoy hay conocidos 1 millón, pero hay muchos más pequeños, y hace miles de millones de años había mucho más. Algún asteroide por ahí, como este, tal vez, algo así, irregular, comenzó a evolucionar por las perturbaciones planetarias, o sea, las órbitas no estaban fijas. Lo verde sería la órbita del asteroide y lo azul es la órbita de la Tierra. Esto es lo que se obtiene haciendo una simulación numérica de cómo evolucionan las órbitas de los asteroides perturbados por los planetas. Y como ven, a partir de cierto momento, la órbita del asteroide empieza a acercarse al planeta, a la órbita de la Tierra. Hay intersecciones, no quiere decir que ahí vayan a chocar, porque por más que las órbitas se corten, la Tierra y el asteroide pueden estar lejos, entonces tienen que haber colisión. Pero en algún momento, la idea es que ocurrió esa colisión y en consecuencia hubo el impacto, ¿no? Y más o menos pudo haber sido algo parecido así. El asteroide impactó en la Tierra, se calcula que serían 10 kilómetros de diámetro. Y el impacto es igual a una explosión, o sea, es una explosión. La velocidad es tan grande que no importa ni de dónde viene el asteroide, sino lo que importa es la energía que se inyecta de golpe en el suelo, que genera que el suelo se volatiliza el proyectil, que es el asteroide, y el suelo. Y se generan todas estas cosas, en donde, bueno, hay por supuesto una onda sísmica. Si ocurre en el océano hay un tsunami gigante, que puede ser, es una ola de centenares de metros de altura o 1 kilómetro de altura. La atmósfera queda cubierta de polvo durante no se sabe cuántos meses. El polvo es tan espeso que no se ve absolutamente nada, o sea, en pleno día no se ve nada, no se veía nada, ¿no? O sea, no hay, la fotosíntesis se para y bueno, la cadena alimenticia se destruye y hay una extinción masiva de especies, ¿no? Y bueno, este es un dibujo de cómo pudo haber quedado eso. O sea, no es tanto el impacto de la explosión, que eso sí ocurre y afecta a las regiones próximas al impacto, sino
el bloqueo de la luz solar en la atmósfera terrestre. La biosfera cambia radicalmente en cuestión de meses, capaz. Las víctimas famosas en este caso son los dinosaurios, ¿no? Y cuanto más grandes los animales, más sensibles son a la extinción. Son más frágiles, necesitan más recursos para alimentarse. Hay algunos misterios porque hay plantas que tienen semillas que sin embargo se extinguieron. Y las semillas suelen sobrevivir, incluso hasta incendios. Y entonces no se entiende bien uno de los misterios de por qué se extinguieron tantas especies que algunas plantas que tienen semillas también se extinguieron cuando a un invierno deberían haber sobrevivido. Bueno, y es una oportunidad, si se liquidan un montón de especies, es una oportunidad para otras especies para proliferar, y es lo que pasó con los mamíferos, y después venimos nosotros. Bueno, esa es la historia, esa es la teoría. Esta charla es sobre lo que hay detrás de esa teoría, cómo se construye esa teoría. ¿Vamos? Y esto arranca por ahí, por esa fecha, con Smith, que era un ingeniero civil, digamos, inglés, y lo que hacía era, no estoy viendo del café ni de la receta, Sí, pero para después es el premio. Es el premio. ¿Tenés miedo de extinguirte ya? No. Te podemos Hay alcanzar. hay recursos. Bueno, entonces hacía agujeros, este hombre vivía de hacer agujeros para obras civiles, para puentes, túneles, lo que sea. Empezó a ver de que había una secuencia de capas sedimentarias, todas torcidas porque la superficie terrestre había sido modificada muchas veces. Pero esta secuencia la empezó a ver en todos lados. Entonces empezó a decir, acá hay una lógica, y por lo tanto seguramente todo el territorio de Inglaterra es una capa sedimentaria que, bueno, fue retorcida, pero yo puedo reconocer cómo es la secuencia y se me ocurre que puedo definir cuál es la edad de cada una de estas capas, según el color y según lo que él encontraba que eran fósiles. Encontró que en cada capa había un juego de fósiles diferentes, o sea, que iban evolucionando, y en particular los trilobites los tenía recontra identificados como iban mutando a medida que pasaba el tiempo, y así con muchos otros fósiles. Entonces se estableció en aquella época una secuencia de la edad de las capas sedimentarias por los fósiles. O sea, los fósiles son una guía para saber la edad de esas capas sedimentarias. Pero, haciendo un gran salto en el tiempo, en 1970 se reconoce que un mecanismo más preciso para datar las capas sedimentarias y de ahí también datar los fósiles, o sea, de qué época son esos fósiles, es la secuencia de inversiones magnéticas del campo terrestre. El campo magnético terrestre no es constante, sino que 2×3 se da por darse vuelta, el norte se va al sur, el sur al norte, la polaridad se invierte, y eso hay muchas cosas que son sensibles a eso, los pájaros, por ejemplo, cambian el campo magnético y se hacen el parajuste. Y también a nivel microscópico los minerales, hay muchos minerales que se acomodan de acuerdo al campo magnético. Y como se está generando continuamente corteza oceánica en el fondo de los océanos, porque es magma que está saliendo, se enfría y se solidifica, ese magma, a medida que se genera, los minerales se van alineando, aquellos que son sensibles al campo magnético, se alinean de acuerdo a si el campo es norte-sur o sur-norte. Y mirando cómo están alineados esos minerales en toda la corteza oceánica, hay que bajar y medir eso, ¿no? Se puede saber cómo es la secuencia de la historia del campo magnético terrestre. Y de ahí asociar eso a las capas sedimentarias y los fósiles. Entonces, para los paleontólogos, esto era una herramienta muy importante para tener una secuenciación más precisa de cómo había sido la evolución de la vida y de las capas sedimentarias de la Tierra. O sea, me estoy metiendo en cosas que no tienen que ver con astronomía, ¿no? Claro. Y pido perdón a los paleontólogos y los biólogos por lo que estoy diciendo. Y acá vienen los Álvarez. Walter Álvarez, paleontólogo, y Luis Álvarez, su padre, un físico nuclear de alto vuelo, había sido premio Nobel recientemente, un personaje importante, y un dato interesante, curioso, es que el padre
Luis había sido observador a prudente distancia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estaba el famoso Enola Gay, que fue el que tiró las bombas, y atrás, a distancia, había unos pocos, entre los Luis Álvarez, viendo los efectos de la explosión. Bueno, como siempre pasa en la vida, el hijo hizo una carrera bien distinta a la del padre. Ustedes supongo que también están considerando hacer una carrera que no tenga nada que ver con lo que hacen nuestros padres. Eso es así, la ley natural. Y entonces dijo, yo voy a hacer algo distinto a lo que hizo mi papá, y voy a hacer biología y los dinosaurios y paleontología. Entonces se dedicó a la paleontología. Y se interesó por el asunto ese de la secuencia de evolución del campo magnético y cómo identificar las capas sedimentarias, y en particular una, que es esta que están señalando los dos acá, el padre y el hijo, que es la correspondiente a la extinción de los dinosaurios. Ahí se sabe que de aquí para abajo hay fósiles de dinosaurios y de aquí para arriba no hay. Entonces, el paleontólogo y el físico ahí se unieron en un tema interesante, cómo lograr datar precisamente eso y también tener una idea de qué fue lo que pasó ahí. Ese límite KT, Cretácico Terciario, es este que está acá. El Cretácico es el último periodo de la era mesozoica, que es la dominada por los dinosaurios, característica de los dinosaurios. Y hace 65, hoy son 66 millones de años. En ese límite Cretácico Terciario es que desaparecieron de golpe los dinosaurios. Entonces, el paleontólogo estaba interesado en estudiar esa capa para encontrar una clave de por qué se habían extinguido los dinosaurios. Y en esa época, el mundo de la geología era completamente diferente al mundo de la física. Mientras los físicos venían de teorías totalmente locas como la relatividad, la mecánica cuántica, la estructura del átomo, los quarks, los viajes en el tiempo, los agujeros de gusano, el enlazamiento cuántico en esa época, que hoy, ahora, esta semana, terminó en el premio Nobel, o en esa época en que se empezó a trabajar en ese tema. Mientras los físicos estaban con eso, los geólogos estaban dedicados a hacer manuales y clasificar rocas, técnicas rutinarias. No había ideas revolucionarias, eran mentalidades completamente distintas y producto de la formación que tenían los geólogos y los físicos. Las cabezas seguramente eran iguales, pero la formación que habían tenido unos y otros eran bien diferentes. Los geólogos estaban impregnados de lo que llamaba el uniformitarismo, que es que los cambios tienen que ser graduales, no puede haber catástrofes. Y en particular, para los geólogos, la corteza, que tenía un montón de irregularidades, eso se debía a movimientos verticales de la corteza. Si les decían que eso era debido a movimientos horizontales, se horrorizaban. Era un escándalo, no, de ninguna manera. O sea, imagínense, los físicos hablando de cosas cuánticas y de entanglement y esas cosas raras y complicadas, y los geólogos, en cambio, se horrorizaban cuando les decían que el movimiento de las placas podía ser horizontal. Cosa que había propuesto Wegener en 1930. Había visto que el perfil de África y el de Sudamérica eran muy similares, y entonces el tipo dijo, lo que pasa es que acá se va a dar partido de la corteza terrestre y se deben estar separando, y empezó a hablar de la tectónica de placas, pero los movimientos horizontales de placas. Eso no lo aceptaban los geólogos, para que vean la poca flexibilidad que tenían en la cabeza en aquella época. En particular, para los geólogos, los cráteres eran volcanes, ¿no? Y entonces en la Luna veían un montón de volcanes. Esto no es mentira, es así, ¿no? Y los astrónomos se querían sacar los pelos porque era una cosa absurda pensar que estaba lleno de volcanes uno arriba de otro, ¿no? Pero así estaban las cosas en 1970 más o menos. No hace tanto. No hace tanto, capaz que un poco antes, porque en el 69 llegan los astronautas con las rocas y dicen, miren, son rocas de impacto. O sea, no son rocas volcánicas lo que hay en la Luna, son rocas de impacto, típicas rocas que se generan un impacto. Pero los geólogos, justo en ese momento, estaban empezando a creer en la teoría de la tectónica de placas, los movimientos horizontales. Justo se había demostrado eso por medidas satelitales, de que efectivamente las placas se están separando y se mueven, y eso genera toda una dinámica. Entonces todos los geólogos se fueron a ese tema, tectónica de placas.
Y los astronautas se quedaron con las rocas en la mano y no encontraron a nadie que les hiciera caso, excepto Gene Shoemaker, el único geólogo que se dio cuenta que aquello podía ser un aporte muy interesante para entender la superficie planetaria, ¿no? Y entender los procesos de impacto. Gene fue el primero que dijo que este cráter famoso en Arizona es un cráter de impacto. Los geólogos decían que era un volcán, ¿no? Ahí decían, no, este es un impacto. Y hoy más o menos está datado, se sabe que eso ocurrió en una época que esto era un bosque, había mamuts ahí, o sea, en otra época. Ahí está Gene Shoemaker con su esposa, su compañera, que son aficionados a la astronomía además, y descubrieron muchos cometas. Uno de ellos, uno de los cometas que descubrieron, terminó impactando, no en la Tierra, sino en Júpiter, eso se vio en vivo. Bueno, por ahí entonces aparece alguien que debe haber sido un astrónomo, que dijo, a mí que la extinción esa fue una supernova. O sea, tiró, capaz que fue una supernova. O sea, no había ningún indicio, pero bueno, la extinción esa que ya estaba reconocida, o sea, los dinosaurios desaparecían, dijo, pudo haber sido una supernova. Y la supernova cuando se genera mucha radiación gamma, que eso son fotones de muy corta longitud de onda, son muy energéticos, si te agarra un rayo gamma te quema. O también lo que viene después, que viene un poco después porque no viaja a la velocidad de luz, más tarde, que es un bombardeo de núcleos atómicos radioactivos, como si fuera un Chernobyl gigantesco, y eso también liquida la vida, ¿no? Y haciendo los cálculos estadísticos se puede ver de que no está tan loco porque una supernova que tiene que ser próxima, no puede ser allá lejos, tiene que ser capaz que 100 años luz, nunca estuvo claro cuánto, pero más o menos decenas de años luz, ocurre una vez más o menos cada 1.000 millones de años. O sea, la Tierra tiene menos de 5.000 millones de años, o sea que deben haber ocurrido esos eventos, son probables, pueden ocurrir, y quizá fue entonces lo que causó. Una supernova ocurre porque una estrella tiene algún problema en la generación de energía interior, que es lo que mantiene su equilibrio. Como se varía la generación de energía, la estrella no logra soportar su propio peso, se derrumba. Entonces la supernova es una implosión, se derrumba, rebota sobre sí misma, se genera una onda de choque que va destruyendo todo el resto de su estructura. En el centro queda un agujero negro, muchas veces, o un pulsar, y se libera una gran cantidad de energía, bueno, porque esa implosión genera otro tipo de reacciones nucleares, se generan todos los elementos de la tabla periódica, y eso sale disparado, y muchos de esos elementos son radioactivos, y bueno, entonces eso es una supernova. Entonces, dadas las circunstancias, el paleontólogo le dice al padre, dice que es una supernova, ¿qué podemos dar como evidencia de que efectivamente una supernova liquidó el dinosaurio? Entonces el viejo le dice, que es físico nuclear, le dice, busca berilio radioactivo. El berilio se genera en las explosiones de supernova y decae en boro. El berilio, berilio 10, tiene 4 protones, 6 neutrones, y uno de los neutrones se transforma en protón y ahí cambia su identidad y pasa a ser boro. Entonces lo que debe hacer es buscar en esas muestras, encontrar berilio y boro. Si había poco berilio y mucho boro es porque esa muestra era muy antigua, o sea, ya todo el berilio se había caído en boro. Estaba todo mal, porque en realidad el berilio radioactivo decae en boro en 1.000.000 de años, una cosa así, en aquella época no sabía bien eso. Y esto ocurrió hace 66 millones de años, o sea que debe haber decaído todo el berilio. Eso no se puede determinar. Eso llevó más de un año, casi 2 años, estudiar esto. Pero entonces el viejo le dice, estudia otros elementos radioactivos. Buscaron otros elementos y no encontraron ningún elemento radioactivo en esa capa. En la capa de extinción. El límite KT. Se descartó una supernova. Entonces tendría que haber algún elemento radioactivo. Entonces, vamos a empezar de cero. A esto por acá no vamos a ningún lado. ¿Cuánto tiempo realmente fue ese periodo de extinción? O sea, la extinción fue de un día para otro, duró 1 año, fueron 10 años, 1.000 años, 1.000.000 de años. Vamos a empezar por ahí. O si fue un efecto puntual o si fue algo que
una decadencia general de la vida. Entonces el viejo de vuelta le dice, bueno, buscá iridio. O sea, el viejo era el que tenía buscá iridio. ¿Por qué iridio? Porque cuando se forman los planetas, son unas mezclas homogéneas de elementos, pero los planetas como la Tierra, que tienen gran masa, tienen gran campo gravitacional, los elementos se decantan y los más pesados se van al centro, y por eso que tenemos níquel y todo eso en el centro de la Tierra, y acá, y iridio también, y acá no, en la superficie. Y es muy abundante en los asteroides, lo sabemos porque es muy abundante en los meteoritos son pedazos de asteroides, y estos asteroides, estos fragmentos de asteroides, nunca pasaron por esta decantación porque nunca formaron un cuerpo mayor. Entonces es una mezcla homogénea. Los meteoritos que recibimos acá son en general mezclas homogéneas de ese material primitivo. Y entonces lo que dice el padre, el físico, dice, mira, lo que siempre está pasando es que la Tierra recibe polvo interplanetario. Ese polvo es como si fueran micrometeoritos. Esos micrometeoritos tienen una concentración de iridio que no tiene la Tierra. Entonces, fíjate en las capas sedimentarias cuánto iridio hay ahí, y si tiene mucho iridio es porque se depositó mucho polvo, o sea que pasó mucho tiempo. Si tiene poco iridio es porque pasó poco tiempo y fue un evento puntual, fue rápido. Está bien, interesante la idea. Bueno, entonces ahí se sumaron otros, porque esto medir el iridio en esa capa era muy complicado. Y ahí había un muchacho, Brian May, que se dedicaba justamente al polvo interplanetario. Estaba siendo estudiado en esa época, en los años 70, estaba descubriendo el polvo, y por eso fue que el viejo además le sugirió al paleontólogo buscar iridio, está en el polvo. Brian May tuvo que abandonar su doctorado porque sus compañeritos de Queen le dijeron, che, viste, acá eso del polvo. Otro más que muerde el polvo. tuvo que abandonar, y recién ahora, hace algunos años, retomó ese doctorado, ¿no? Una vez que Queen pasó la historia y que Freddie Queen Está bien. y ahora lo ven, anda por ahí en estas cosas, todo lo que tenga que ver con asteroides, polvo, está. Bueno, entonces Brian tuvo que dejar sus tesis ahí, pero el tema estaba en el ambiente, y bueno, los Álvarez, su equipo, lo que descubrieron es que había demasiado iridio. O sea, no era el iridio que esperaban, era excesivamente, una cantidad absurdamente loca de iridio. Por lo tanto, chau, no es que cayó polvo, cayó un asteroide directamente. Entonces, la muerte fue, la extinción del asteroide fue por una catástrofe generada por el impacto. Ya a esa altura había muestras de esa capa límite por todos los lugares de la Tierra, y la concentración de iridio y de rutinio, que es un elemento raro, es la misma que los asteroides. Por lo tanto, no hay duda de que ahí cayó un asteroide, ninguna duda. El tema es, bueno, dos cosas. ¿Cómo es que un impacto puede generar una extinción? Fue ahí que se empezó a hablar del infierno nuclear y todo eso. Y por otro lado, ¿dónde está el cráter? Bueno, ahí se acordaron de lo que pasó en Krakatoa, que un volcán que fue invadido por el agua oceánica e hizo una explosión descomunal y generó nubes de polvo en la atmósfera durante meses, que subieron en todo el planeta. Entonces si tenemos una explosión gigantesca, seguramente vamos a tener una nube de polvo mucho mayor, y eso es lo que va a catalizar la extinción de las especies, ¿no? Está bien, bueno, pero ¿dónde está el cráter? Y no, lo que pasa es que debe haber caído en el mar. Y capaz que, bueno, pero en el mar, un asteroide de 10 kilómetros cayendo en el mar es como una hoja de papel, ¿no? Porque el asteroide tiene una velocidad de unos 20 kilómetros por segundo. En menos de un segundo el asteroide atraviesa el mar y deja un cráter de profundidad en el fondo del mar. Pero el fondo oceánico está siendo renovado continuamente. Entonces, probablemente esté borrado por el movimiento que tiene el fondo oceánico. Está bueno, pero si cayó en el mar tiene que haber un tsunami. Y ese tsunami tiene que ser un mega tsunami, tiene que haber huellas de un mega tsunami en las costas de un lugar. Entonces salieron a buscar las huellas del tsunami. Había cráteres en el continente, pero con edades que no tenían nada que ver con los 66 millones de años que estaban buscando. Bueno, a esto lo salteamos. Y ahí viene este otro capítulo que es petróleo en México. Los países subdesarrollados
Es una historia muy constante, por lo general sus recursos naturales son explotados por países desarrollados. Es lo que pasaba a México. Tenía mucho petróleo y ahora se estaba siendo explotado por americanos, norteamericanos y holandeses. Entonces un gobierno nacionalista en 1938 en México nacionaliza los pozos de petróleo y a partir de ahí esa información es sensible, no es para estar difundiendo. Entonces los geólogos que estudian el suelo mexicano son mexicanos y la información no sale de México. Imagínense que descubrimos que acá abajo hay oro, no les conviene avisar, porque si no el único, cuando vengan acá no va a haber, va a haber un agujero de comunidad. Es las ideas que les das. Bueno, entonces México nacionalizó su petróleo, los geólogos mexicanos empezaron a revisar todo el continente, todo el país, península, y encontraron unas formaciones circulares en Yucatán. Acá está México, la península de Yucatán, tiene unas formaciones circulares que lo detectaron por variaciones de la gravedad. O sea, la gravedad no es siempre 9,8, mentira lo que se enseña en física, sino que tiene pequeñas variaciones, muy pequeñas, que dan indicios de cómo está distribuida la masa en el interior. Y mirando esas variaciones, descubrieron que había unas formaciones circulares, ¿no? Y los geólogos, estamos hablando de 1950, los geólogos mexicanos llegaron a esta conclusión: esa roca que forma esas cuestiones circulares en Yucatán no es sedimentaria, es una roca cristalina, típica de impacto, pero un impacto que nosotros nunca vimos tan grande, o sea que no entendemos cómo se formó, pero claramente no sirve para la extracción de petróleo, porque el petróleo se busca en la sedimentaria, que es una roca fácil de perforar. No busquen en granito o en basalto, porque son rocas muy duras. Entonces el informe con ese cráter descomunal quedó en un cajón y no lo divulgaron porque eso es información sensible para el gobierno mexicano. Y eso fue en 1950. Entonces, Perdón, permiso, me tengo que retirar ahora sí con lo que me encanta ser alumno. Muchas gracias por lo que he escuchado. lo estamos grabando, así que... Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, a esa altura, en 1988, ya la teoría del impacto estaba sentada, no aparecía el cráter, murió el viejo Álvaro, estaba muerto ahí. En el 91, el paleontólogo estaba buscando el tsunami y escuchó que había huellas de tsunami en México. Había gente, geólogos que habían detectado huellas de tsunami en 60 millones de años de edad. Entonces fue a Pemex, y dijo: ¿ustedes por acá no tendrán una huella de tsunami? Y dijo: no. Tsunami no, pero tengo un cráter gigantesco en Yucatán. Bueno, y ahí apareció, hoy en día, ya con medidas más precisas, formación circular exactamente en la costa de Yucatán, está el epicentro, la ciudad de Mérida está por ahí, y ese es el cráter conocido como Chicxulub, que es la huella que dejó el asteroide de 10 kilómetros que impactó y generó la extinción de KT. Es un cráter que tiene 300 kilómetros de diámetro. Y para terminar, ustedes deben conocer a alguien que haya ido a hacer turismo a la Riviera Maya, donde son famosos los cenotes, unos pozos de agua espectaculares. Y los cenotes se forman en la roca sedimentaria y no están en cualquier lado, sino que están formando un anillo. También hay más por acá, pero acá hay un anillo. Puede haber cenotes de aquí para abajo, para afuera del anillo, pero no adentro. El anillo coincide con el borde del cráter. Y eso es porque es un límite entre la roca sedimentaria. Originalmente era toda roca sedimentaria, pero vino el impacto y transformó esto en roca cristalina. Entonces el agua, que es la que genera los cenotes, no puede pasar ese límite y se acumulan los cenotes acá. Eran lugares sagrados para los mayas eran las puertas del inframundo. Bueno, y ese lugar turístico justamente nos estaba diciendo desde hace siglos, ¿no?, que ahí estaba el epicentro del impacto. En 1990 se escribe Parque Jurásico. En el Parque Jurásico, la novela, se hace referencia a un asteroide que generó dinosaurios, pero no se habla del cráter. En cambio, Spielberg, 3 años después, en la película, mete una frase donde el nieto del dueño del parque le dice al abuelo, no, le dice al paleontólogo, al doctor Grant: llamar buena teoría que dice que bajó un asteroide, un cráter en Yucatán. Se menciona ahí el cráter Yucatán por primera vez. No sé qué pasó acá.
Y bueno, esto lo saqué básicamente de este libro, que es muy recomendable. Es T-Rex, de National Rex, y el Teatro de la Muerte. Está muy bueno porque relata cómo una teoría científica llega a lo que es, luego de idas y venidas y de errores cometidos en una teoría. Entonces, ese era el objetivo de la charla. Sí, yo quiero la parte importante. Entonces arrancamos con el café. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Sí. Pregunten. Hablemos del café. Todo lo que tengan que decir. Se encuentra en español. Según el Mercado Libre está T-Rex, el Teatro de la Muerte. ¿Está en inglés? Creo que sí, está en inglés. Pero debe encontrar en cualquier lugar en español. Yo libro en inglés. Hay versión en español. En el Mercado Libre, si lo buscan, se lo encuentran en español. Llama igual, sí. T-Rex y el Teatro de la Muerte. ¿Quién de ustedes habían oído hablar de Cráter Personal con relación a la extinción del dinosaurio? Pregunto. Muy bien. A ver, diga el nombre de Cráter. Bueno, ¿quiénes de ustedes conocen bien Jurassic Park? ¿Sí? Y no se menciona Yucatán ahí. Pero no lo mencioné nunca. Esa línea se lo de la rodilla. Cuando el niño va y le dice al otro, Sí me acuerdo el momento, pero no me acuerdo lo que dice. De toda la película nunca me hubiera acordado eso. El dinosaurio. Bueno, porque me llama la atención, porque en general es algo bastante conocido lo de Cráter. el nombre no lo tienen todo, pero. Sixulu. Eso es de Lovecraft. Es un nombre maya, ¿no? Debe ser. Es que